Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Ustedes saben que en las protestas masivas del 11 de junio de 2021, muchos cubanos gritaron "tenemos hambre", exigieron medicamentos, exigieron vacunas, pero también exigieron y pidieron libertad y el final de la dictadura, es decir, participar en las decisiones políticas. La dictadura cubana desestimó las protestas, las descafeinó con el rótulo de disturbios a escala muy limitada, protagonizados por mercenarios, vándalos, revolucionarios confundidos, y esto como consecuencia de lo que llaman bloqueo económico, que es el embargo, y de las operaciones comunicacionales de Estados Unidos. Desde el 24 de febrero de 2022, cuando estalló la guerra de Rusia contra Ucrania, el léxico no ha variado. Es decir, ¿qué digo guerra? Palabras prohibidas en Rusia como invasión y como ofensiva. La dictadura cubana, encarnada hoy en Miguel Díaz-Canel, responsabiliza el empeño en expandirse la OTAN con el guiño y el puño de Estados Unidos y del aumento de las presiones, digamos, para esta suerte de expansión. Esta suerte de expansión que lleva a una complicidad entre Cuba, Rusia. Lo mismo ocurre, por supuesto, con Nicaragua y con Venezuela en América Latina. Para hablar de estos temas y para hablar de Cuba, en particular, estamos con María Matienzo, que nos recibe en La Habana. Es escritora y es periodista de Cubanet. María, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Jorge? Gracias por la invitación a este espacio de Cadal. Al contrario, es un placer estar contigo en esta ocasión. María, hablamos del 11 de julio y hablamos de la guerra en Ucrania. Empecemos por la guerra en Ucrania. ¿Cómo se ve en Cuba? Bueno, muchísimas gracias por mezclar estos dos temas, porque pareciera que con la guerra de Ucrania, o sea, ya el 11 de julio fue hace, digamos, una década, casi es tema olvidado, sobre todo entre los cubanos que tenemos siempre, o sea, una fuerte propensión a hablar de temas internacionales, como ahora mismo el que ocupa el de la guerra, la invasión a Ucrania. Desde el discurso oficial, que dicho sea de paso, es el discurso que llega a una gran mayoría de los cubanos de la isla, hay una tendencia a justificar la invasión rusa. Apenas hace 48 horas, el Granma, el órgano oficial del partido, acaba de reconocer, o sea, lo dijo abiertamente. Quizás fue una cuestión de edición, quizás se le fue al editor, pero salió publicado la palabra invasión, refiriéndose justamente a la invasión de Rusia hacia Ucrania. Pero la posición ha sido hasta el momento, o sea, de justificar, pensando, o sea, con el discurso que se maneja también en otros lugares, sobre todo los aliados de Rusia, de justificar esta invasión con la supuesta amenaza que implicaba Ucrania para Rusia. Claro, hay un sector importante de la intelectualidad cubana que tiene acceso a otros medios y que se está cuestionando con basamentos históricos el por qué esta invasión de Rusia a Ucrania, disculpen, por qué esta invasión. O sea, hay todo un recorrido histórico que, si no lo justifica, sí argumenta por qué el interés de Putin sobre Ucrania. El resto del pueblo tiene muy poca, digamos, un poco tiempo para encargarse de cuestiones internacionales. O sea, la gente tiende a repetir los discursos que les sean más fáciles de repetir, por tanto, y además tienden a repetir el discurso oficial. Mira, simplemente porque hay una prioridad en este país. Hay una prioridad que es el hambre, son las colas, el desabastecimiento total. Eso no ha cambiado para nada del 11 de julio. O sea, el 11 de julio fue el estallido, fue el estallido social, digamos, el destape de la olla, pero eso ha continuado. No han habido medidas reales
que mitiguen ni el hambre ni el desabastecimiento de medicinas. Es decir, entonces, la propaganda suple a la información en este caso. Sí, es una generalidad triste, independientemente de que algunas personas que tengan acceso a Internet, o sea, los 7 millones que tienen acceso a Internet, yo pienso que no todos, porque no todos tienen el mismo nivel de jerarquización a la hora de acceder a la información, tienen otras variaciones, ¿no? O sea, saben la historia de Rusia sobre Ucrania, saben que ahí hubo una Unión Soviética, que el pensamiento imperialista es lo que prima en la política exterior rusa. María, ¿qué quedó del 11 de julio? Bueno, ha quedado mucho terror, quedan todavía juicios por celebrarse. De hecho, esta semana están celebrándose juicios importantes de, por ejemplo, la activista Lisandra Góngora, madre de 3 hijos, una de los casos, digamos, más cuestionables. Ella salió huyendo, o sea, después de haber participado el 11 de julio, salió huyendo porque sabía que la iban a querer enjuiciar como cabecilla de las manifestaciones. Y bueno, como en efecto esto es una isla, no hay para dónde correr, y ahí está sufriendo el juicio. Pero bueno, en su condición también hay 214 mujeres, un grupo de ellas importantes ha sido enjuiciadas en juicios sumarios en el primer mes. De hecho, el grupo de trabajo Justicia 11J, en colaboración con Cubalex, hicieron en o sea, han hecho en todo este tiempo un trabajo serio sobre el tema. Y nos dimos cuenta, yo soy parte del grupo, o era parte del grupo hasta hace muy poco, como periodista, que un grupo importante de mujeres nos enterábamos de los enjuiciamientos sumarios después incluso que habían sido ejecutados, sin acceso a abogados, sin garantías del mínimo del debido proceso. Y bueno, todavía la lista sigue creciendo, o sea, son sus registros porque realmente no se tienen acceso a los registros oficiales, y los registros oficiales que ha publicado Gramma en algún momento para justificar su violencia no han sido, o sea, no confiamos en ellos, pero tenemos registrados hasta el momento 1.417 detenciones del 11 de julio acá, y quedan aún en detención 747 personas. O sea que el número es importante, teniendo en cuenta además que son sus registros, repito, porque son las personas que se han podido verificar, son las que hemos tenido acceso a los familiares, a los abogados, a las peticiones fiscales. ¿También ha habido desapariciones? Sí, en ese primer momento sí hubo, o sea, la mayoría de las personas que fueron detenidas, los familiares no sabían a dónde habían sido llevados, y por supuesto clasificaban como desaparición forzada. A medida que fue pasando el tiempo, que se fue conociendo su paradero, pasaron a detenciones arbitrarias, muchos de ellos porque los familiares sabían que estaban en los lugares, pero no tenían acceso a los manifestantes. Hubo muchas madres que se quejaron de solamente haber accedido a sus hijos al cabo de 2 meses de detención arbitraria. O sea, sabían que estaban en los centros de detenciones, pero no sabía claro. Después nos dimos cuenta que fue el tiempo que se tomaron para que las heridas, para que los golpes sanaran, y no hubiese ningún tipo de testigo ocular de la situación en la que estaban de salud. Y las madres accedieron a sus hijos, a los manifestantes, en la medida, o sea, fue gradual, y en la medida en que ellos fueron sanando de las golpizas que recibieron. María, no te digo como activista ni como periodista, que es tu oficio, arte o profesión, como se quiera llamar, como ciudadana, ¿sentís miedo? Claro, estamos en un estado de terror. Yo casualmente estoy haciendo un texto para Cubanet sobre la pena de muerte y el nuevo código penal que está a punto de de ser aprobado en abril. O sea, tenemos la certeza de que va a ser aprobado porque no va a ser llevado a plebiscito, no va a pasar por ningún escrutinio público, más allá de la incidencia que podamos hacer los periodistas, que puedan hacer los activistas desde afuera. Pero, por ejemplo, hay figuras legales dentro de este Código Penal
que nos incluyen a todos, los activistas, a los periodistas, o sea, a la ciudadanía a modo general. Es un código penal pensado para criminalizar cualquier tipo de expresión, de libertad de expresión, ya sea la artística, ya sea desde el periodismo, ya sea desde la expresión ciudadana misma. Yo estaba revisando, por ejemplo, el artículo 135, que habla de mecenarismo, o sea, contempla condenas de entre 10, 30, perpetua y hasta la pena de muerte. Lo mismo pasa con el artículo 143, que es el que casi todo el mundo le teme porque es el que incluye más directamente la participación de periodistas, la participación de activistas en la vida cotidiana. O sea, cualquier cosa que se pueda hacer en función de un cambio democrático puede ser criminalizado y está escrito ahí, va a salir en blanco y negro en abril después de su aprobación. Es decir, el régimen se ha endurecido aún más después del 11 de julio. Sí, se ha armado legalmente. O sea, si antes había algunas atropellos, ¿no? O sea, algún método represivo que no estaba contemplado en el Código Penal, ahora con este nuevo código se ha reforzado. Ya hubo un precedente que era el decreto ley 35. En ese decreto ley había una especie de atemporización de las circunstancias. O sea, toda aquella persona que difundiera algún tipo de información que ellos consideraran falsa, podía ser juzgada, y en ese decreto ley se hablaba de los niveles de gravedad de las faltas, de lo que ellos consideraran que fuera falta. Ahora con el decreto ley ya no solamente hay un nivel de gravedad, sino además ya hay una necesidad, ya es punitivo, ya hay ley, ya hay años en contra de esto. El decreto, el artículo 143, por ejemplo, habla de privaciones de libertad de 10 años por ejercer el periodismo. Aquel decreto es el que surge después de la aparición del movimiento San Isidro. No, el movimiento San Isidro surge con el decreto 349, que era el que hablaba de la producción artística y de la difusión del arte, también bajo una política cultural que cercenaba cualquier tipo de libertad de expresión. Ese decreto está ahí, no ha sido derogado, está dormido. De vez en cuando sale un viceministro en la televisión hablando de las bondades de ese decreto. Después vino otro sobre el que también se fue, o sea, la acción cívica fue contra él, que fue el decreto 370, que todavía sigue en vigencia, que todavía siguen multando, que es el control de la vida digital, del mundo digital. Y después, bueno, el decreto ley 35, que es el que viene justo con la pandemia, a controlar aún más todo el mundo digital cubano y la libertad de expresión. Y ahora, bueno, para dar el tajazo final, el Código Penal. María, en su momento se acuñó una etiqueta SOS Cuba, y yo quisiera saber si tuvo algún tipo de repercusión en otros países, si ustedes han recibido colaboración, apoyo, ayuda de parte de, no te digo de gobiernos, pero sí de otros países, de ciudadanos de otros países. Sí, primero hay que entender Cuba en la dimensión que abarcamos los cubanos, ¿no? O sea, los cubanos estamos en cualquier parte del mundo. O sea, el SOS Cuba tuvo un alcance en su momento de 9 millones de seguidores. O sea, y eso en una población de 11 millones, quizás 13 o 14 con el exilio, es más que significativo. Y claro, sí, eso provocó que el mundo volviera a mirar hacia acá, hacia Cuba, a partir de la situación sanitaria, que fue por donde empezó justamente el SOS Cuba, de la situación sanitaria que se dio en algunas provincias como Matanzas, Ciego Dávila, Cienfuegos, pero de las que no estaban exentas ni La Habana ni Santiago. O sea, había COVID en toda la isla, y el desabastecimiento y la falta de medicinas era definitivamente en toda la isla. Y nada ha cambiado. Yo creo que ha empeorado. Hay una militarización constante de todo el país. O sea, el abuso
el uso y abuso del poder de la fuerza policial. No hay día que no pase, que no tengamos una denuncia de violación policial. Es una impunidad total lo que estamos viviendo ahora mismo, que creo que ya venía de antes, porque en la pandemia, durante la pandemia, aquí ocurrió, por ejemplo, que aparecieron figuras penales, porque no estaban tampoco registrados en ningún papel, fueron resoluciones que salieron de la nada, como los llamados coleros. ¿Qué cosa eran los coleros? Las personas que hacían colas, filas, como creo que le llaman ustedes, para durante toda la madrugada para acceder a productos básicos de limpieza, productos básicos de alimentación. A veces estas personas revendían o vendían su turno o vendían los productos que lograban comprar. Muchas de estas personas fueron sancionadas a 1 año de privación de libertad si eran cogidas en el acto, o sea, si eran atrapadas en el acto. Y ya había un precedente importante de exceso policial y de exceso de personas juzgadas por estas cosas. O sea, la propagación de epidemia, por ejemplo, también fue un delito que arremetió contra toda la población cubana. Y detrás de esto había un ejército de policía uniformada, pero también un ejército de personas a las que se le había dado un poder sobre el resto de la ciudadanía y que estaban entonces en condiciones de condenar, de juzgar, de llevar a prisión, a veces hasta sin juicio, a muchas de estas personas. El 11 de julio, digamos que fue el estallido de una situación que ya llevábamos arrastrando 63 años, pero que se había agudizado en los últimos tiempos. ¿En estas circunstancias crees que puede haber otro 11 de julio? Yo creo que no hemos dejado de vivir el 11 de julio todavía. Ahora mismo, por ejemplo, en la Embajada de Panamá hay un grupo de cientos de personas rodeando la embajada, tratando de salir del país, supuestamente a Nicaragua. O sea, aquí el bonche general es que van a ver los volcanes, pero sabemos que no, que es simplemente, o sea, es como el paso que se han encontrado nuevamente para el éxodo masivo, que ya una vez ocurrió a través de Ecuador, que ha ocurrido a través de Panamá y que ahora está empezando a hacer a través de Nicaragua. A partir de la situación que no mejora, que no hay realmente, hay una inoperancia total gubernamental. Hay muy mala administración de los bienes públicos y eso sumado a control y represión, que además no escapa a nadie. Claro que ocurren este tipo de sucesos como lo que está ocurriendo ahora en la Embajada de Panamá, esta necesidad de éxodo. La gente no tiene perspectiva ninguna de futuro aquí, la gente vende sus casas, vende sus bienes en función de emigrar. Una situación dramática realmente, María, y bueno, te acompañamos desde aquí, te agradecemos muchísimo esta participación en Cuarto de Hora. Muchísimas gracias a ustedes. El testimonio en primera persona de Cuba. Cuba es lo que describe María Matienzo. No hay libertades, no hay forma de reformar o reformular esto que significa básicamente un avasallamiento contra los derechos humanos, más allá de la desinformación, más allá de la propaganda que se impone al periodismo. Nos encontramos en la demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz.